Hola, bienvenidos a este módulo especial titulado Técnicas de guiado e interpretación de turistas. La Cátedra de Turismo Sostenible de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Estatal a Distancia tiene para ustedes el agrado de presentarles básicamente las más importantes técnicas de guiado e interpretación que podemos llevar a cabo los guías destinadas a los turistas. Comenzaremos hablando de las técnicas de guiado, que básicamente son aquellas que permiten que el guía se coloque frente a sus turistas en escenarios tanto en movimiento como estáticos. Recordemos que los guías tienen que trabajar en museos, en autobuses, en caballos, en tractores y en muchas unidades en movimiento. Para estos casos tenemos algunas técnicas que podemos recomendarles, pero además existe otro grupo de técnicas que se van a utilizar principalmente en sitios estáticos como museos, sitios históricos u otros que tienen que ver básicamente con lugares bajo techo. En cuanto a las técnicas de guiado en movimiento, es importante mencionarles que, se van a utilizar unidades de transporte, caballos, tractores, botes, autobuses e inclusive en muchas ocasiones hasta otras unidades todoterreno. Tienen varias ventajas importantes. Por ejemplo, cuando usted está llevando a cabo un guiado en movimiento, tiene la posibilidad de cubrir mayores distancias y atracciones. Quiere decir que los turistas van a tener la posibilidad de ver más cosas y cubrir mayores distancias en un día. Por ejemplo, facilita la cobertura de temas porque van apareciendo uno tras otro los temas o focos de interés que quizá los turistas puedan preguntar. Ofrece mayores posibilidades de entretención, porque además del paisaje que va pasando frente a la ventana del autobús, por ejemplo, en muchas ocasiones surgen preguntas que quizás sean parte de las posibilidades de respuesta que tenga un guía. Además, cumple con el principio de exploración, porque turismo es viajar, es conocer, es aprender y es explorar, y el hecho de cubrir grandes distancias facilitan esta posibilidad. Finalmente, ofrece mayor confort para el participante, porque desde un cómodo asiento puede disfrutar de todo aquello por lo que pagó. Es importante que consideremos que en cada escenario en movimiento existen tres factores. El primero de ellos es básicamente el vehículo, que es la unidad de transporte que se va a utilizar. El segundo, que también es importante, es el guía, que es parte de quien va a encargarse de la contextualización. Y finalmente el entorno, que está compuesto por todos los atractivos más el escenario que va sucediendo en la ventana del autobús o del transporte que se está utilizando en ese momento en particular. El primer consejo que hay que tomar en consideración para el guía en movimiento es que mantenga usted en su mano un micrófono. Esto porque hay que hacerse escuchar enfrente de los turistas. Hay que observar siempre a los turistas de frente, ya sea de pie o sentado, y siempre mantener un contacto visual con ellos. Si en algún momento hay que virar la cabeza para observar los atractivos, asomarse por la ventana, hablar con el compañero o volver a hablar con los turistas, lo ideal siempre será virar su cabeza junto con el micrófono. Otro consejo importante es que si por alguna razón tiene que señalar algo que se encuentre fuera del autobús o la unidad de transporte, utilice el lenguaje corporal. Es de vital importancia utilizar manos, brazos, antebrazos y cuanto sea posible para indicarle a los turistas dónde se encuentran los atractivos. Y no es sino hasta que el turista finalmente identificó lo que quería observar que el guía puede dejar de utilizar el lenguaje corporal como ayuda. Adicionalmente hay que evaluar siempre la acústica, solo con la intención de saber si nos vamos a poder hacer escuchar. Recordemos que en muchas ocasiones los guías tienen que trabajar en ríos, en ciudades, en mercados o en sitios donde existen sonidos externos. Así que un buen guía tiene que determinar si existe posibilidad de ser escuchado y además de escuchar. Cuando hacemos un desarrollo de un servicio guiado en una unidad de transporte, en muchas ocasiones existe la posibilidad de que tengamos personas sentadas adelante y atrás. Pero ¿qué pasa si una persona adelante hace una pregunta? Es muy importante que el guía comparta esa información distal. Quizás la pregunta que se hizo adelante sea de importancia o de interés para la persona que se encuentra en la parte de atrás del autobús. Además, es muy importante que encontremos posiciones que no generen ningún tipo de obstáculo entre nosotros y los turistas. Esto por la simple y sencilla razón de que el guía tiene que verse y que además es importante que usted pueda ver a sus turistas. Es vital que entendamos también que en muchas unidades de transporte existen televisores, extinguidores, rutas de escape, iluminación de pasillo, en fin, hay que buscarle la mejor posición posible para que podamos ver directamente al turista y que éste también nos observe a nosotros. Continuando con este listado de técnicas de guiado, tanto estacionarias como de movimiento, después de haber visto las de movimiento, ahora vamos a trabajar en las técnicas de guiado estacionario. Allí
Vamos a trabajar específicamente en espacios cerrados y aunque en muchas ocasiones son mucho más beneficiosas para los turistas que aquellas que se llevan a cabo en transportes o unidades, hay que analizar muy bien cuáles son las facilidades que éstas nos ofrecen. Por ejemplo, permite interpretar mejor los atractivos, porque la proximidad entre el guía y los atractivos también favorece esa misma proximidad entre los turistas y los mismos atractivos también. Facilita la variedad temática porque se pueden cubrir muchos temas en un solo lugar. Ofrecen mayores posibilidades de interrelación, tanto del guía con los turistas como los turistas con el mismo grupo al cual pertenecen. Y finalmente cumple con el principio de cohesión grupal, porque al fin y al cabo, además de la experiencia del viaje, se puede tener a cabo una grandiosa experiencia social a nivel grupal. El primer consejo que se da de considerar a la hora de guiar en espacios estáticos es que hay que buscar posiciones que no creen ningún tipo de obstáculos nuevamente. En este caso en particular podemos hablar de senderos, de un museo, tal vez de un mercado o de sitios que básicamente son más estrechos. Así que buscar una posición sin obstáculos es vital, tanto para el guía como para los turistas. En este escenario es de vital importancia también medir la acústica, principalmente porque hay que lograr una cercanía que produzca calidad en el servicio que vamos a proporcionar. Al estar en sitios muy cerrados, en ocasiones esto se facilita, pero cuando hablamos de un ambiente natural como el que tenemos en pantalla, en muchas ocasiones el guía tiene que hacer algunas estimaciones antes de empezar con su elocución. Poder ver y ser visto. Esta es básicamente una premisa del asunto de la visibilidad durante el desarrollo de un servicio turístico. En un museo, por ejemplo, existen muchos recovecos, esquinas, salas, puertas, entradas y salidas. Y solamente cuando el guía tiene control visual de todo lo que está observando, esto se puede concretar de una forma adecuada. Así que trate siempre de ver y ser visto. Cuando existan posibilidades de poner a sus turistas a trabajar, a ser parte de un evento, a ser parte de una experiencia de viaje, es recomendable que el guía ponga a sus turistas a trabajar en ello. Esto por dos razones. Primero, porque una acción va a quedar indeleble en la mente de las personas y porque de esa forma nos van a recordar de una satisfactoria manera. Así que poner a los turistas a trabajar y que sean parte del entorno del atractivo es una muy buena práctica. En las ocasiones en las que sea posible, efectúe presentaciones, efectúe demostraciones, haga posible que el turista no solamente conozca la información, sino que cuando esté a su alcance, hágala llegar de una forma descriptiva y verídica. Esto va a hacer que al fin y al cabo la gente igual se lleve consigo una mejor impresión del servicio de su guía y por supuesto del país y los atractivos. Existe la posibilidad de propiciar espacios para la consulta. Cuando la gente participa en actividades de tipo estacionaria y usted como guía empieza a dotarles de información, en muchas ocasiones ese confort, esa facilidad va a propiciar que estas personas hagan preguntas y que sea más interactivo el asunto del guiado. Además, la gente se lleva una mejor impresión de su guía y por supuesto de la actividad aquella en la cual participó. Una de las grandes actividades o tareas del guía es la interpretación. Interpretar consiste en convertir en lenguaje sencillo aquello que no lo tenga. Sin embargo, solamente existe una, máximo dos oportunidades para interpretar de la mejor manera posible. Es esta misma razón la que hace necesario que el guía desarrolle la pericia de interpretar de acuerdo con la situación y el escenario al cual se enfrenta. Para poder interpretar existen diferentes técnicas, diferentes formas de hacerlo. A continuación vamos a tener un buen ejemplo de algunas de ellas para que usted se forme una idea clara de cuáles serían las mejores formas de interpretar para sus turistas. Hace un rato hablábamos acerca de las técnicas de interpretación y les decíamos que existían varias opciones para poder hacer llegar la información hasta los turistas de manera tal que sea sencilla. Por ejemplo, en la que podemos observar a continuación, hablamos de la prefiguración. Un ejemplo claro sería la siguiente. Primero se acerca la tortuga hasta el sitio en donde decidirá hacer su nido. Durante este proceso solamente observaremos en silencio y desde cierta distancia. Una vez seleccionado el sitio, esperaremos a que inicie la deposición de sus huevos y cuando esto ocurra, nos acercaremos para observar la forma como respira, inspecciona su entorno y posteriormente mimetiza el nido.
En este caso en particular, el guía está tratando de hablar con sus turistas y decirles todo aquello que eventualmente podrán observar. En este caso en particular, la técnica de la prefiguración sirve para momentos en los que no hay mucho tiempo o que simple y sencillamente no va a haber posibilidades de mejores explicaciones en el sitio. La siguiente técnica que también recomendamos es la técnica que se conoce con el nombre de la homologación. Por ejemplo, podríamos decir a los turistas en un escenario eventual: para ustedes en Puerto Rico un residencial es una zona en donde las casas son pequeñas, en ocasiones subsidiadas por el gobierno y por lo general de bajo costo, mientras que una urbanización puede ser un condominio cerrado, de acceso restringido y con casas o edificios de precios elevados. En el caso de Costa Rica, tradicionalmente los conceptos se manejan de forma inversa, por lo que debo decirles que para nosotros una urbanización es lo que para ustedes es un residencial, y para lo que ustedes es un residencial, para nosotros es una urbanización. En este caso en particular estamos utilizando la posibilidad de evocar a las experiencias del turista para que ellos puedan entender básicamente qué queremos mostrarles en el sitio de atracción. De esta forma podemos encontrar que un turista va a entender mejor aquello que de una forma previa comprendió, pero a su propio entorno. La siguiente técnica que también recomendamos se conoce con el nombre de la personalización. La personalización es bastante eficiente en muchas ocasiones. ¿Por qué decimos que la personalización es eficiente? Porque gracias a la personalización se puede llegar al turista de una mejor manera. Por ejemplo, imaginemos el siguiente caso. El Templo de la Música, además de ser un espacio para presentaciones de retreta, se convirtió en un sitio de reunión para juventudes que en su fugaz soltería acudían no solo a escuchar las animadas musicalizaciones, sino que también a indagar sobre los prospectos para cambiar esa misma condición de soltería. Las muchachas giraban alrededor del kiosco y los varones hacían lo mismo. De allí salieron muchas de las parejas de mediados del siglo XX, entre ellas la de mis abuelos, y por eso este sitio es importante para mi familia. En este caso en particular, el guía está metiendo parte de la información, está tratando de hacer llegar la información, pero se está introduciendo dentro de la historia. Este ejercicio se conoce con el nombre de personalización, y la personalización al fin y al cabo humaniza las elocuciones, hace que la gente se siente más cercana a los atractivos y por ende que los comprenda mejor. La siguiente técnica es la que tenemos en este momento en pantalla. Vamos a imaginarnos este caso. El guía le dice a su audiencia: nuestro tamal de Nochebuena, en familia y al calor de una mesa compuesta por amigos o seres queridos, es prácticamente su pavo relleno de esas mismas fechas y con las mismas características en cuanto a compañía se refiere. Aquí estamos comparando el tamal con el pavo, y más allá de eso estamos comparando el tiempo en familia. Estamos tratando de hacer que la gente entienda una tradición costarricense, en este caso relacionándola con una tradición de culturas anglosajonas. Esta técnica se conoce con el nombre de metaforización y es bastante utilizada por los guías en Costa Rica. Bien, además de estas técnicas tenemos otras. Veamos en pantalla, en este momento tenemos allí al señor José María Mora Porras, líder del ejército costarricense de la campaña del 56. Imaginemos que una técnica de interpretación puede tratar de convertirse en una historia contada y narrada. Por ejemplo, veamos la imagen y imaginemos al guía en la siguiente elocución. Compatriotas, a las armas, no toleraremos la amenaza invasora. Bueno, a mí no me sale igual que el presidente Juan Rafael Mora, pero con estas palabras nuestro presidente de turno convocó a los voluntarios para unirse al Ejército Nacional en una jornada que las autoridades nombraron la campaña nacional. Esa fue una encrucijada para la nación que la convirtió en una fiera en procura de defender su libertad amenazada. Esta técnica se conoce con el nombre de personificación. Como pueden observar, en este caso en particular, lo que el guía hace es tratar de encarnar y personificar al personaje histórico que es parte de su elocución o historia. Así los turistas podrían comprender un poquito mejor lo que el guía quiere transmitirles. También personificamos cuando dijimos que la nación se convirtió en una fiera para defender su libertad. En estos dos aspectos personificamos algo, pero con la intención de hacernos entender de mejor manera.
La siguiente técnica se conoce con el nombre de dramatización y consiste en dramatizar aquellos hechos que consideramos pueden ser importantes para los turistas, pero con la intención de hacer que ellos se sientan dentro de la historia, dentro de lo que queremos darles a entender, tal vez con un tono de incertidumbre, pero más que todo con un tono de énfasis. Por ejemplo, imaginemos el siguiente caso. Es un brebaje adictivo, hecho con algunas grasas y caldos de carnes suculentas, con las mejores raíces y vegetales de nuestra tierra, cargado de verduras y sabores inigualables, que con verdaderos trozos de res se sirven tan caliente como para quemarles la lengua, y aunque así sea, ustedes no van a dejar de probarlo, y no solamente en uno, sino en varios platos. Es tan rico y especial que no le pusimos un nombre en particular, sino que lo llamamos tal y como luce, olla de carne. Hasta el momento de la explicación, pues poca gente podría haberse imaginado de qué se trataba. Simple y sencillamente al final se dramatizó la explicación de un platillo gastronómico. Otra de las técnicas que también podemos presentarles a los turistas o utilizar en muchos casos se conoce con el nombre de deducción. En el caso de la deducción, el guía introduce un tema, pero lo hace a partir de un punto distante de la explicación final. Por ejemplo, veamos la imagen e imaginemos lo siguiente. Se cose con un trozo de tela con el propósito de darle una forma parecida a la de una media. Sí, esa misma media que ustedes se ponen en los pies, o bolsa, y se coloca con una especie de sostén metálico o de madera, que generalmente llamamos chorreador. El café en polvo se vierte dentro de la bolsa y ésta se ajusta al chorreador. Luego se agrega agua caliente y de inmediato se destila en la taza o recipiente esa famosa bebida que ustedes conocen como café. Partimos de un punto distante hablando de la bolsa para explicar de qué se trataba el café chorreado. Esta técnica es muy importante cuando queremos explicar procesos que tienen que ver con dos distancias diferentes o con un punto que origina otro al final. La siguiente técnica que observaremos será la técnica de la inducción. La inducción básicamente es el esfuerzo del guía por hacer comprender procesos más elaborados partiendo de procesos muy sencillos. Más o menos la siguiente elocución podría ser un ejemplo de ellos. Bueno, en realidad se le conoce como cajeta y está hecha de leche de vaca y trozos de coco. Usualmente se elabora a partir de procesos de calentamiento de ambos ingredientes a altas temperaturas. En la antigüedad se hacían en grandes ollas que se calentaban en fogones alimentados por leña. Esta última fue el principal combustible de la época colonial y era adquirida en los bosques del país. La leña usualmente añade un sabor característico a los platillos y en la mayoría de casos existen algunos que se consideran tradicionales únicamente si son cocinados de esta forma. La cocina tradicional se compone del aprendizaje heredado que otorga la experiencia en el uso de recursos y técnicas. Como pueden observar, en este caso en particular, queríamos explicar lo grandiosas que pueden ser los recursos y las técnicas de la cocina tradicional costarricense, pero partimos haciéndolo con una cajeta. Bien, la siguiente técnica que vamos a poder observar es una técnica muy interesante. Veamos por ejemplo la imagen e imaginemos luego de observar esa imagen la siguiente narración. Resulta que el pisote macho vive de una forma solitaria, tal y como un ermitaño. En la mayoría de casos, cuando observamos una tropa de varios de ellos, los individuos que la componen son hembras o machos juveniles, que permanecerán junto con el grupo por un tiempo indefinido. Este grupo principalmente está compuesto por madres y abuelas. Para los procesos de reproducción, las hembras comienzan a liberar feromonas que son detectadas en el ambiente por los machos y consecuentemente estos comienzan a seguir al grupo pero sin mezclarse con ellas. Un día cualquiera, una de las hembritas sale a pasear con sus hermanas y resulta que intencionalmente se pierde en el bosque. De pura casualidad se la encuentra un macho que le ayuda a encontrar su familia. Luego posteriormente, pero en el camino se enamoran y pasan un tiempo juntos. Luego, otro día, el macho la devuelve al grupo al que pertenecía y cuando lo hace, en realidad la devuelve ya embarazada y se va para siempre, sin saber que si es padre o no. Esta técnica se conoce con el nombre de fabulación y consiste en convertir información en una historia narrada
casi que al nivel del entendimiento de los niños. Fabular es un recurso muy valioso para aquellas audiencias que no tienen la edad suficiente para comprender algunos temas o que requerirán de algún grado de entretenimiento para comprender procesos. La siguiente técnica que trabajaremos es la técnica de la experimentación. En este caso en particular podemos observar cómo la turista está ordeñando una vaca dentro de un establo y su guía le acompaña. Podemos tener otros ejemplos, otras elocuciones de experimentación. Veamos la siguiente. Dice así: usted se coloca la canasta en la cintura y con esta cincha o cinturera se la adhiere a la cadera. Venga, le dice el guía al turista, sígame. Vamos a caminar entre las plantas y vamos a recoger únicamente los granos de color rojo y por ende los maduros. Aquí hay varios en esta rama y por favor sienta su peso y observe su color antes de ponerlo en la canasta. Como puede observar, la canasta se va llenando de granos de café maduros que posteriormente llevaremos hasta el beneficio. Y aunque no creo que no los compren, por lo menos podremos ver cómo lo hacen los verdaderos cogedores. La experimentación es la técnica que genera mejores dividendos en cuanto a la experiencia total del turista en los destinos. La siguiente técnica que también podemos observar se conoce con el nombre de interrogación. La interrogación consiste en hacer pasar al turista por duda con la intención de poder llenarlo de información al final. Dice así más o menos una elocución y les voy a pedir que por favor veamos la imagen en pantalla. ¿Usted sabe quién es el primer astronauta de origen latinoamericano en el espacio? Un mexicano, contesta el turista. No, amigos. Un argentino, contesta otro turista. Pues no, dice el guía. En realidad fue un costarricense de nombre Franklin Chan Díaz, científico, piloto y de hecho actualmente trabaja en la producción del motor de plasma que llevará la primera misión tripulada a Marte. Como pudieron observar, la interrogación hizo que la gente pudiera sacar dentro de su acervo de información aquello que conocía o aquello que podía especular. El guía se da una idea de cuál es el nivel de información que la gente maneja y las respuestas le permiten un punto de partida para poder explicar otros procesos que quizás sí tienen atinencia con la visita que están realizando en ese momento en particular. Interrogar al turista consiste en obtener niveles de información con el propósito de ver cuál es el punto de partida que el guía da de tener con la intención de hacerle llegar más datos y detalles. La última de las técnicas que vamos a aprender el día de hoy se conoce con el nombre de adaptación. La adaptación básicamente podría entenderse como aquella actividad en la cual, en ausencia de recursos, el guía tendrá que improvisar. Esta improvisación tiene por propósito hacer entender en una interpretación lineal qué es lo que eventualmente el turista podría observar. Veamos la siguiente elocución para que nos demos una idea y por favor les voy a pedir mantengan su visión en la imagen. El guía le dice a los turistas, en realidad cuando venimos hasta este punto lo hacemos con el propósito de mostrarles el cráter activo del volcán y sus comportamientos. No obstante, un día como hoy, en el que no es posible observarlo debido a la nubosidad, utilizaremos esta maqueta para describir los procesos. En fin, lo que tenemos en pantalla es una maqueta, la cual va a tener que ser utilizada por el guía en ausencia de la posibilidad de ver el volcán debido a la nubosidad. Además de las técnicas de guiado y las técnicas de interpretación que hasta ahora hemos podido explicar en esta separata, el módulo especial también tiene el tema de los escenarios de guiado. Y los escenarios de guiado son básicamente las locaciones en las cuales los guías tienen que trabajar. En un país como Costa Rica, con tanta biodiversidad y tantos escenarios inclusive culturales, étnicos o sociales, los escenarios de guiado van a ser los lugares donde podemos trabajar y desarrollar elocuciones para nuestros turistas. Para una mejor comprensión les voy a agradecer que observemos el cuadro que está acá en pantalla. Vamos a identificar al guía con la figura que está en este caso a su izquierda y a los turistas con las 5 figuras que están a la derecha. Así vamos a encontrarlos en diferentes escenarios en las imágenes que vamos a observar a continuación. El primer escenario es el de los museos. En este caso en particular vamos a encontrar obras de arte, muchas ocasiones vitrinas y en muchas otras vamos a encontrar un desarrollo museográfico que va a requerir de la pericia del guía para acomodarse de forma tal que los turistas puedan observar. En este caso en particular, el turista tiene que
acomodarse de forma tal que el guía ubique el atractivo en una posición concéntrica y a través de la elocución que vaya llevando a cabo, pues habrá que buscar la forma de que todos tengan el mismo grado de visibilidad. Otro de los escenarios habituales en Costa Rica son los senderos. En los senderos es muy importante que los guías mantengan una posición de liderazgo por aquello de animales, ramas caídas o irregularidades del terreno. Esto con la finalidad de hacer posible que la seguridad siempre sea una primicia dentro de la tour operación. Los senderos indudablemente ofrecerán un reto fantástico, tanto para el guía como para la experiencia de los turistas. Mantenerse al frente es vital, pero además mantenerse siempre atento a aquellas eventualidades que puedan ocurrir durante el desarrollo del recorrido. Los monumentos también son muy importantes. Igual que leemos de izquierda a derecha, el guía deberá colocarse de forma tal que los atractivos le queden al turista de izquierda a derecha. De esa forma particular, el turista podrá en primera instancia poner atención en el guía y luego fijar su atención en el atractivo. Una vez que eso pase, el guía se vuelve algo así como el audio nada más de la explicación y el turista mantendrá su atención específicamente en aquello que le llame la atención. En el caso de un monumento, un sitio histórico, pues esta será básicamente la principal actividad de su visita, el principal interés de su acaecimiento en ese punto o atractivo. Afortunadamente, en este país hay tanta irregularidad topográfica que los puentes colgantes son sitios donde los guías tienen que desarrollar producto. En el caso de los puentes colgantes o los puentes que no sean colgantes pero que igual comunican un punto con otro al otro extremo, los guías tienen que tener la precaución de mantener un peso y balance adecuado a la hora de cruzarlos. Estamos hablando, por supuesto, de puentes peatonales, donde en muchas ocasiones los turistas van a encontrar grandes distracciones que los van a hacer detenerse y en algunas de esas ocasiones quizás alteren el balance y con ello se corre un riesgo de seguridad. El guía debe buscar siempre balancear su grupo dentro de plataformas de este tipo. Ríos y lagunas, así como lagos. Este tipo de atractivos son muy interesantes para los turistas. Siempre hemos de tratar, cuando somos guías, de colocarnos al frente, cerca a la corriente, cerca de la línea a la cual llega el agua o donde el agua toca lo que es tierra. En esa posición podríamos controlar ciertas actividades como por ejemplo la salida de animales que puedan afectar a los turistas y al mismo tiempo tenemos una posición muy cómoda y bastante segura para evitar que el turista vaya a caer dentro del borde, vaya a caer dentro del agua o que al fin y al cabo se resbale o algo le suceda. En un sitio que sea atractivo y que involucre ríos y lagos, es muy importante que nos mantengamos atentos siempre y que esperemos cualquier eventualidad. Si no pasa nada, algo fantástico, pero si alguna eventualidad se presentara, debemos estar siempre allí, de primeros para poder auxiliar a los turistas. En un país como Costa Rica, afortunadamente, tenemos la posibilidad de ofrecer una gran variedad de actividades, entre ellas la espeleología. Visitar cavernas con guías de turismo y turistas es muy habitual para las agencias de viajes. Es por ello que en este caso en particular, un escenario de cavernas o espeleológico ofrecerá, además del reto de la visitación y de la exploración, un reto significativo de seguridad. Mantenerse atento en estas posibilidades o en estos escenarios es vital. Recordemos que hay animales, que hay pérdidas de oxígeno y que en muchas ocasiones hay poca luz. En casos como este, el guía debe mantener una posición de liderazgo al frente del grupo y cuando sea posible tener alguien que lo respalde en la parte trasera de todo el conglomerado de turistas que están ingresando dentro de la unidad. Los botes no escapan a los vectores de ingreso de turistas a los atractivos y sitios ya sean naturales o culturales. En este caso en particular, un bote es aquel vehículo que se utiliza para visitar sitios como canales, como ríos, como manglares e inclusive para travesías a mar abierto. El guía siempre debe mantener una posición superior, una posición que también tenga que ver con la seguridad. En muchas ocasiones contamos con boteros que son muy experimentados, pero el guía tiene que mantenerse siempre vigilante de cuáles son las condiciones de la navegación. Balancear el bote es importante, pero igual algunos detalles como por ejemplo no sacar las manos, que las personas utilicen sus chalecos salvavidas y por supuesto consideraciones acerca de cuáles son los movimientos que los turistas pueden realizar dentro de la unidad de navegación. Los tractores, las unidades todoterreno, y, entre otras,
Las cureñas, por ejemplo, son algunos de los escenarios que se utilizan en haciendas, en productos que tienen desarrollo de agroecoturismo y quizás en algunos de tipo paisajístico. Un tractor que moviliza una carreta, como la que podemos ver allí. En ella, nuevamente, el guía debe ir en la entrada y debe tratar de cuidar a sus turistas, evitar que estos salgan de la unidad cuando se encuentren en movimiento y aprovechar enormemente los recursos que este tipo de unidad le permiten tener a la mano. Un tractor va a tener movimientos que en muchas ocasiones no son tan regulares como los de un vehículo, como un autobús o por ejemplo una unidad de transporte regular, y es por ello que también es necesario que el guía esté atento de estos movimientos para hacerle ver a sus turistas en qué precauciones debe incurrir. Hablando de ecoturismo, los cultivos son también sitios de visitación. Es muy importante también que en este caso en particular el guía sea el que ingrese dentro de la acera del cultivo y desde allí empiece a llevar a cabo explicaciones de qué es lo que se puede observar. Es innecesario, muy innecesario, que en algún caso en particular la gente ingrese dentro del cultivo. Se podría dañar o podría alterar de alguna forma aquel entorno, bueno, que tiene el agricultor preparado para su cosecha. Si la explicación básicamente se puede llevar a cabo desde la parte externa, es importante que la llevemos a cabo desde ese lugar. Sin embargo, si por alguna razón tenemos que entrar dentro del cultivo, hay que tratar de evitar que los turistas sean los que caminen por encima de los productos y que al final sea el guía el único que permanezca dentro del área que tiene algún valor comercial. La gente aprovecha mucho este tipo de escenarios, así que es bueno que en algunas ocasiones recojamos algo del suelo y se lo mostremos a las personas, con la intención de evitar que sean estos los que ingresen hasta el lugar. Las cabalgatas. En el caso de las cabalgatas, el guía tiene que mantener una posición intermedia. Adelante podría perderse de qué está sucediendo atrás. Atrás podría evitar accidentes que estén sucediendo en la parte de adelante. Así que la posición que siempre recomendamos es la que aparece acá. En este lugar, él puede tener un control, o ella en este caso, de todo lo que está sucediendo durante la cabalgata en sí. Es muy saludable que el guía visite diferentes posiciones dentro del grupo para que pueda conocer cuál es el estado de algunos aditamentos, tales como sillas, arneses, estribos, riendas y otros. Y las paradas son muy recomendables en el caso de las cabalgatas porque descansan los animales, descansan los turistas y además permite evocar a la pasividad de la bestia para evitar accidentes posteriores. Aunque toda la actividad de guiado y tour operación sea un auditorio en sí mismo, hay ocasiones en las que el guía se encuentra con sus turistas en lugares muy cerrados. En ocasiones como estas es muy importante balancear el grupo, medir la acústica y tratar de buscar puntos concéntricos que sean de la atención de la audiencia. Los auditorios, cuando se visitan, siempre nos muestran cuál es la salida de emergencia, así que tener noción de cuál sería esa eventual salida de emergencia es también vital para nosotros, así como para ellos. Además de la biodiversidad, Costa Rica es un destino que ofrece atractivos sociales, étnicos, urbanos y culturales. Así que no es de extrañarse que en alguna ocasión les toque guiar en una ciudad, ya sea en San José, Alajuela, Heredia o en la misma Liberia. Al fin y al cabo, lo más importante es mantener la normativa de seguridad, cruzar en los lugares que está establecido para ello, fijarse en las luces y no queda de más, por favor, tener algunas precauciones sobre la seguridad de sus turistas en centros y conglomerados que son muy masivos. Las ciudades ofrecen una gran oportunidad a los guías de desarrollar temas colaterales que tienen que ver con el país y que quizás sean del interés de los visitantes. Los mercados, un reto interesantísimo para todo guía. Muchas personas, muchos locales, mucho ruido, procesos que se encuentran allí acaeciendo en el mismo momento en que los turistas y los guías visitan el sitio, así que siempre se recomienda escoger un punto de partida y un punto para llegar. Se le comunica a los turistas ese punto de partida y ese punto final con la intención de que si por alguna razón la gente se pierde, podamos encontrarlos a una hora en particular en el sitio final. Este escenario ofrece grandes posibilidades a los guías, porque se puede hablar desde agricultura hasta procesos industriales. Nunca dejen de visitar un mercado si están con sus turistas. Estamos seguros que ellos lo van a disfrutar bastante. Las pasarelas o miradores, que también son puntos de interés para la fotografía
o que también pueden convertirse en un sitio de observación de avifauna u otras especies. Las pasarelas en muchas ocasiones están en las partes superiores de algunas montañas, algunos hoteles o algunos sitios de visitación. Así que es muy importante, antes de que invitemos a los turistas a ingresar a una pasarela o mirador, que tratemos de identificar si está bien cimentada, si es segura y si no ofrece ningún riesgo para los visitantes. Nunca está de más saber cuál es la ruta de acceso y la ruta de salida en caso de eventualidad. El bosque. No siempre hay senderos en el bosque, pero cuando no hay senderos en el bosque, lo que hay que hacer es tratar de mantener una ruta estable. Quiere decir que debemos saber cuál es el punto de ingreso y cuál es el punto de salida. También es importante considerar a qué hora ingresamos al bosque. Y, cuando las posibilidades lo permitan, conocer si hay algunos agentes que puedan producirnos algún daño. Llegar a la zona e informarse si ha habido algún pico de ofidios o si ha habido un pico de insectos que han estado afectando a los locales. Cuando ingresemos al bosque, hagámoslo como una experiencia única e inolvidable. Disfrutemos de este, pero también tratemos de saber cómo salir del mismo. Finalmente, y aunque no nos gusta mucho, en Costa Rica también existen sitios de visitación que se consideran criaderos zoológicos o sitios de observación de especies, ya sean exóticas o locales. Cuando esto suceda, es muy importante que el guía mantenga la distancia entre los lugares donde los animales se encuentran y sus turistas, primero para proteger el animal y por supuesto para asegurarnos que ningún turista va a sufrir algún accidente acaecido porque algún animal lo mordió o le emitió algún sonido, o le emitió alguna otro mecanismo de defensa. Es muy importante que por favor siempre consideremos que los animales disfrutan mucho de lo que es la cercanía social de los turistas y viceversa. Así que nos tenemos que convertir en intermediarios en este proceso. Sin embargo, por supuesto, recomendamos observar animales en estado silvestre, pero cuando esta posibilidad sea parte de los productos que están a la orden de los visitantes, tratemos de hacer de ellos nuevamente experiencias sin igual.